Buenos días. Ahora. Muy buenos días. Hoy es viernes 25 de septiembre y estamos aquí reunidas, Cintia Manoni, Angie González, Flor, David y Claudia Nigro, junto a Pablo Jusín, que es licenciado en Biología, egresado de la UBA, y que desde hace algunos años está trabajando en relación a la presencia del castor, nada más y nada menos que de esta especie exótica, en los bosques del sur, en las tierras del fin del mundo, en Tierra del Fuego. Y le ha interesado tanto este tema que le va a dedicar nada más y nada menos que su tesis doctoral al estudio de esta inefable especie que desde hace bastante tiempo está causando unos daños bien interesantes en esos ecosistemas tan únicos que tenemos allá por el fin del continente. Y es por eso que quisimos tener toda la información posible y de primera mano, de parte de Pablo justamente, para complementar y completar lo que vimos en clase respecto a las especies exóticas. Así que en primer lugar queremos agradecerle muchísimo a Pablo, que desde Ushuaia está en conexión con nosotras y que va a compartir generosamente sus conocimientos y lo que pretende o lo que espera de esa hermosísima tesis doctoral que ya está desarrollando. Gracias, Pablo. Bienvenido a Medicina, Manejo y Conservación de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Hola, buenos días a todas. Muchas gracias por esta invitación. Y si les parece, comparto. Entonces. Avísenme cuando lo vean. Bueno, ya me presento Claudia. Yo estudié en la UBA Biología y después cuando tuve que elegir para hacer doctorado, me propusieron trabajar con los castores en Tierra del Fuego. Y la verdad que es una problemática... Ahí está, Pablo. Bueno, esta es... Ya está, ¿eh? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, como les decía, esta es una problemática en Tierra del Fuego, la verdad, muy importante que está avanzando, está creciendo. Y no solo los castores, muchas otras especies exóticas también. Le puse un poco todos estos loguitos acá para que se vea que es un proyecto en el que está involucrada mucha gente. De la estrategia que es nacional de especies exóticas, del gobierno provincial, incluso la FAO que financia este proyecto y otros más. Bueno, como para que se ubiquen un poco los que no conocen, este problema no es solamente de Argentina, es un problema de toda esta área, de todo lo que está ahí marcado con el rectángulo más o menos, e involucra a dos países, tanto Argentina como Chile. E incluso en donde está la estrella acá arriba, se llegan a detectar castores. En general, la parte argentina de la isla, que más voy a hablar porque es lo que conozco, se divide en 4 ambientes principales. Lo que es la estepa al norte, al sur la parte boscosa cordillerana, en el medio un ecotono, que vendría a ser como un punto en medio entre ambos, y la zona de turbales al este. Acá Rayito marca Río Grande, la flecha Ushuaia y el solcito Tolwyn, las 3 ciudades de la isla. Esto es un poco una imagen del bosque, la área cordilleraria al sur, la estepa donde no encontramos un solo árbol, solo arbustos, pastos, el ecotono que está bastante desertificado por la ganadería, y en general tenemos muchos arbustos, algunas manchas de árboles, y la parte este de Península Mitra están todos los turbales, y es una zona muy inaccesible. Bueno, yo creo que no podemos, cuando hablamos de especies exóticas, ponernos como, bueno, los buenos, los malos, los que trajeron a la especie, los que están en contra, entonces son los buenos. Hay que ponerse un poco en contexto, entender por qué pasan las cosas. Las razones biológicas, científicas no son las únicas. Está bueno entonces ver un poco qué pasaba cuando trajeron los castores. Esta es una foto de Ushuaia de 1940. Todo lo que se ve acá atrás del muelle comercial es hoy en día el centro de la ciudad. Esto era toda la ciudad antes. Y Río Grande, bueno, no estaba mucho mejor, es una ciudad más nueva. Y eran ciudades que tenían mucha población extranjera, muy poca población argentina, y también había riesgo de perder la soberanía, igual que pasó, bueno, efectivamente con Malvinas, lamentablemente.
Entonces había que poblar, había que traer gente, había que generar trabajo. Y una cosa que hizo el gobierno nacional, el gobierno de Perón en ese momento, fue mirar el espejo. Nosotros estamos a 54 grados latitud sur y miraron que había la misma latitud norte. Y en Canadá había una industria floreciente del cuero de animales. Así que dijeron, bueno, ¿qué animales tenemos en Canadá? Y entre otros trajeron castores, bisones y ratas almizcleras para hacer peletería acá. Y liberaron 20 castores, perdón. Acá está marcado el simbolito, al norte del lago Kami. Después de eso se decretaron 30 años de veda más o menos para que la población pudiera florecer, pudiera crecer, y la población se siguió expandiendo. Esta es una imagen sacada del noticiero de la época Sucesos Argentinos, el número 432 si lo quieren buscar en YouTube, que está muy bueno. Este es el momento exacto en que los castores entran al agua en Tierra del Fuego por primera vez. Bueno, y como se puede ver un poco en este mapa, los castores después de eso se empezaron a expandir por todos lados. En su momento se pensaba que no iban a poder vivir sin árboles en la estepa y sin embargo se ve que llegaron bien, no tienen ningún problema. Cruzaron la parte chilena de la isla, cruzaron el estrecho de Magallanes, perdón, el canal Beagle para el sur, y después también cruzaron el estrecho de Magallanes para el norte. Aunque parezca increíble, hay gente que los ha visto nadando en el estrecho. Y toda esta parte de acá no es que no haya castores. En realidad no se sabe si hay o no, no se los buscó, pero es probable que también haya. Así que hoy en día estamos más o menos así como mínimo. Bueno, para entender un poco por qué nos importa que estos lindos y tiernos animalitos estén por todos lados, está bueno hablar un poco de qué es lo que hacen estos animales, qué es lo que hacen los castores. Este es un esquema que está en el Parque Nacional que muestra un poco la estructura de la castorera, sus actividades. Por un lado lo que hacen es talar árboles, tanto para conseguir material de construcción para los diques, las madrigueras, como para comer. Ellos comen la corteza principalmente. Entonces terminamos con esto. Cantidad de árboles talados, anillados. Particularmente comen los renovables porque tienen más corteza. Entonces evitan la regeneración del bosque. Por otro lado, como la madriguera tiene todas entradas subacuáticas para protegerse de posibles depredadores, aunque acá no tenga ninguno, siguen haciéndolo, necesitan tener un dique que mantenga el nivel de agua alto. Por ejemplo, estos son diferentes diques que hacen los castores. Esto es en la zona de bosque, pero en la zona de estepa que no hay árboles, tampoco tienen ningún problema en hacer diques. Siempre se les ingenian con algún arbusto, con un pasto, con lo que puedan. Y el problema de esto es que terminamos con cementerios de árboles que murieron ahogados. Esto se repite por toda la isla y las islas alrededor. Otro problema aparte de esto, no sé si llega a ver el color del agua, oscura. Esto normalmente en un río. Ahora convertirse en una especie de laguna, de embalse, se empiezan a acumular agua, se empieza a acumular materia orgánica, desechos, las aguas se contaminan. Imagínense ahora si esto pasa en un arroyo que alimenta de agua potable a la ciudad de Ushuaia. Y viene una crecida en primavera y se empiezan a romper los diques por la crecida. Toda este agua contaminada de varios diques termina en las plantas potabilizadoras y termina en la ciudad, lo que realmente representa un problema de salud pública. Por otro lado, en las zonas de estancias más al norte, los embalses de castor también cortan caminos del ganado. Incluso el ganado se puede caer y se puede morir, como se ve en la foto. Inundan áreas de pastura, inundan áreas de alambrados, entonces el alambrado se afloja y los animales pueden pasar libremente. Pero por otro lado también, en zonas donde falta el agua, muchos ganaderos aprovechan los embalses para que el ganado pueda tomar. Un problema más de cuando se rompen los diques también es que a veces los puentes de las rutas se los puede llevar puestos. A mí me ha pasado una vez estar en una reserva el día antes de las elecciones y que me avisen que el puente que tenía que cruzar se había roto por un dique de castor. Así que también es un problema para la comunicación en la isla y para las estancias. Bueno, y otros problemas más que también están estudiando es el impacto en el perifito, que son principalmente las algas que crecen adheridas a las rocas.
que pueden cambiar la composición, la dinámica de nutrientes, por esto de ir acumulando las aguas, acumular los sedimentos en los diques. Y después también otro problema es que va cambiando la estructura del ambiente. Cuando los diques de castor se rompen, los castores se van porque por ahí no tienen más comida, queda después todo lo que se llama una pradera de castor, pero las especies que hay ahí son muy distintas a las que había originalmente. Y también es un muy buen lugar para que plantas exóticas puedan crecer, ya que queda sin vegetación al principio cuando se rompen los diques. Y no solamente tenemos problemas con la vegetación exótica. Los diques de castor son un gran ambiente para las ratas almizcleras, que parece que prácticamente dependen de estos diques. Y además las ratas almizcleras son alimento principal en esta zona de los bisones. Estas dos imágenes son de cámaras trampa en dique de castor. Y los bisones, al tener buena comida, un buen lugar, pueden reproducirse y también atacar otras especies nativas. Por otro lado, los diques de castor también son un ambiente bastante bueno, parece, para el puyen, la única especie, bueno, las únicas dos especies de peces nativos de agua dulce en la isla. El problema es que aparte de los puyen, en estos diques también habitan las truchas, que también les va muy bien y se comen a los puyen. Entonces, por más que le estamos dando un buen ambiente al puyen, también lo estamos perjudicando porque le estamos dando un depredador que vive en el mismo lugar. Bueno, pero como no todo es negro, no todo es negativo, también se ha visto que muchas aves acuáticas aprovechan los embalses de castor, no solamente como ambiente, sino también para criar. Aunque también habría que ver qué pasa acá con los bisones, si los bisones no se pueden comer los huevos, por ejemplo, del caucán real que tenemos en la foto. Bueno, y con todo esto, entonces lo que se quiso hacer con tanto problema que había después que se liberó la veda y que no se encontró ningún interés en la caza porque el mercado del cuero estaba cayendo y porque en Tierra del Fuego en general no hay tramperos como los hay en el norte. Lo que se termina haciendo varias veces es una propuesta de pagar por cola para motivar que la gente salga a cazar. Como se ve, se hizo en el 2001, en el 2007, se hizo varias veces de forma discontinuada y nunca tuvo mucho éxito. Después se terminó dando de baja. Intentó también hacer proyectos gastronómicos que no triunfaron y muchas otras cosas. Entonces lo que se terminó decidiendo después es probar a hacer una erradicación. Para esto se invitó a especialistas internacionales que hicieron un estudio y determinaron que la erradicación del castor es factible. Aparte, se justifica, pero antes hay que hacer algunas pruebas piloto para poder determinar ciertos problemas, soluciones. Así es que en el mismo 2008 se firmó un acuerdo entre Argentina y Chile para la restauración de los ecosistemas mediante la erradicación del castor. Y después de esto, en el 2014 se realiza la primera prueba piloto en la Reserva Corazón de la isla, muy cerquita del lugar donde fueron liberados originalmente. En este caso se tomó un segmento de cuenca y se trabajó en 30 colonias distintas de castor. Acá los colores marcan la cantidad de capturas que hubo en cada una de las colonias estas. Parte de mi tesis fue analizar todos los datos obtenidos de este proyecto piloto. Acá se usaron dos tipos de trampas. Por un lado, los lazos, que son trampas de captura viva, es decir, una vez que se captura el animal, hay que ir y matarlo al día siguiente como mucho. Y las trampas de golpe o coniver, que son trampas de captura muerta. Con estos datos, hace muy poquito, el mes pasado, sacamos un paper que salió en Biological Invasion, si les interesa. Y en general, como para resumir, se trabajó en 37 días distintos, 6 personas, y se capturaron 115 animales. La eficiencia media fue del 13%. Uno podría pensar que es bastante baja para un trampero, pero en realidad la eficiencia, cuando uno va a sacar unos pocos animales, es más alta, es más fácil. Pero sacar los últimos animales de una colonia, esos que pueden haber aprendido a esquivar las trampas, requieren muchísimo más esfuerzo, y por eso es que baja la eficiencia. Ahora, si nosotros pensamos con estas mismas eficiencias
erradicar a los por lo menos 100.000 castores que hay en toda la Patagonia requeriría 60 personas trabajando sin vacaciones por 10 años. Y eso sin considerar que los animales se reproducen, se pueden dispersar, se pueden escapar. Realmente es un esfuerzo gigantesco si uno quisiera erradicar a todos los castores de la Patagonia. Bueno, también en este trabajo vimos que no es lo mismo cuando quedan poquitos castores en la colonia, los últimos, que cuando quedan muchos. Quedan muchos, por ejemplo, es muy importante el tipo de trampa. Las trampas de golpe son mucho más eficientes y es muy importante dónde se pone la trampa. Por ejemplo, poner un tobogán, que son muy claros, muy fáciles de identificar, es mucho mejor que un canal. Pero si quedan menos de 3 castores, si quedan poquitos, el tipo de trampa ya no es tan importante. Pero poner un tobogán sigue siendo muy importante, pero ahora otro tipo de tobogán, los toboganes frontales más que nada. Y también aprendimos algo que puede sonar medio raro hoy en día, pero que es que el registro en papel complica más de lo que ayuda. Entre las desprolijidades, la lluvia, los datos que solía anotar, trae muchos problemas. Así que decidimos pasar al uso de las tablets con programas guiados para cargar información y los GPS. La tecnología digital realmente ayuda mucho y es necesario incorporarla a estos proyectos. También aprendimos que es importante combinar trampas, evitar que los castores aprendan y se aprenden a cambiar el tipo de trampa para que no puedan nunca adaptarse a lo que les estamos dando. Que es importante que los tramperos tengan en mente que tienen que sacar el último castor. No les tienen que importar tanto si son eficientes y sacan muchos animales, sino que tienen que liberar la zona completamente. Y también es importante asegurar la sustentabilidad política y financiera. El proyecto de este 2014 estaba pensado para durar varios meses más y por un problema de financiamiento se tuvo que cortar ahí. Después, en 2016, desde fin de 2016 a mediados de 2018, se realizó otro proyecto piloto, financiado por la FAO, y a una escala mucho más grande. Acá se trabajó en 7 áreas distintas. En rojo, el río Pipo, que está dentro del Parque Nacional. En naranja, el Arroyo Grande y el Río Chico, que están en un área pública y alimentan de agua potable la ciudad de Ushuaia. Acá en violeta, los ríos Esmeralda y la Cefayaj, que está dentro de una zona turística donde transita mucha gente, también pública. En verde, el Arroyo Indio, en Reserva Río Valdés, en una zona con muchísimos castores y muy cercana a la ciudad de Tolwyn, porque hay problemas de gente que va, robo de trampas y ese tipo de cosas que hay que aprender a manejar. Y en amarillo, el río Mimica, el mismo lugar que se había trabajado en el 2014, de forma de poder ver también el repoblamiento que hubo. Todo esto son dentro de la zona boscosa cordillerana. Después, en la zona de Cotono se trabajó en el arroyo Asturiana dentro de un par de estancias privadas, y en la zona de Estepa se trabajó en el arroyo Gama, también de otra estancia privada petrolera. Originalmente había planeado otro área en la zona de Turbales de Península Mitre, pero dado que es totalmente inaccesible, hubo que suspenderla porque no había presupuesto para pagar tantos helicópteros. Este es un mapa de rutas de la isla. Imagínense que a muchos lugares hay rutas y se puede llegar, pero zonas como al norte o al sur del lago Cami, o toda la zona de Península Mitre, por ejemplo, no hay rutas. Y cargando las trampas, cargando el equipo pesado, son aparte muchísimos días de caminata o muchas horas en helicóptero. Es muy complicado realmente acceder a estas áreas. Bueno, en este proyecto 2016-18, además de los lazos y las trampas de golpe, se sumaron las trampas de cepo, que se usaron realmente muy poco, y en algunos casos particulares, armas de aire comprimido, en general por los animales que no caían en ninguna trampa. Bueno, y después los resultados obtenidos fueron que se capturaron 1000 animales esta vez. Y si bien la eficiencia es de que es mucho más baja que la vez pasada, esto es porque hubo un cambio de estrategia. En vez de poner y revisar las trampas de un día para el otro, acá se las ponía y se las dejaba por ahí una semana, 2 semanas, y los tramperos aprovechaban ese tiempo para ir a revisar otros lados. Entonces podemos ver que la eficiencia no es tan importante, porque la eficiencia global puede seguir siendo buena, aunque la eficiencia de cada trampa haya bajado. En este caso ya trabajó más gente, más tramperos, incluso un jefe coordinaba y un encargado de logística. Estas son algunas fotitos
del trabajo del equipo de cazadores con todas las cosas que llevaban, helicóptero que usó para llegar a algunas áreas. Se tuvo en cuenta, por ejemplo, hasta limpiar las patas del helicóptero para evitar llevar el alga dídimo, que también es invasora, donde estuviera volando, principalmente en el Parque Nacional. Bueno, y en este proyecto se sumó también el uso de cámaras trampa, que fue una parte de la que me encargué yo. En una primera etapa, antes de la erradicación, se hizo un estudio de detectabilidad para ver que las cámaras trampa efectivamente pudieran detectar a los castores y ver más o menos la eficiencia de detección en ese caso. Luego de la erradicación se volvieron a poner cámaras para asegurarse principalmente que no quedaran castores en el área. Y se hizo un análisis de esfuerzo de muestreo que todavía está en marcha, con la idea de ver cuántas noches de cámara hace falta realmente para asegurarse que no quedan animales. Si con dejar una cámara 5 noches me alcanza, ¿para qué voy a dejarla 10 o 15 noches? Sería un gasto extra que a nivel de toda la provincia no nos podemos permitir. No hay cámaras infinitas que podamos dejar en todos lados, entonces hay que ver cuánto es el mínimo esfuerzo necesario para detectarlos y no pasarse de ahí. Estas son un poco las cámaras que usamos y algunas fotitos que fuimos obteniendo. Por supuesto, obtuvimos fotos no solamente de castores, sino de mucha más fauna, ganado, aves, perros, algunos que otro humano. Bueno, como decía, el resultado de esta parte está en proceso. Bueno, pero lo de la erradicación no es tampoco algo tan sencillo. Hay una cuestión cultural atrás, ya que el castor está acá muy integrado en la cultura, desde las artesanías con forma de castor que venden por todos lados, murales que hay en distintas partes de la ciudad, en Lombro un arroyo dentro del Parque Nacional. Incluso el principal centro de esquí se llama Cerro Castor y tenemos en el centro un castorcito, una persona disfrazada de castor dando vueltas. Hay como cierto cariño del castor y como vino en el 46, la mayor parte de la gente que está acá solamente conoció Tierra del Fuego con castores, entonces también piensan que es nativo, que es del área, o que al menos ya está integrado. Incluso además de esto, encontramos a veces pintadas que dicen, Ushuaia, tu peor depredador es la ignorancia, con un castorcito, o este cartel del Proyecto Castor, donde cambian no estamos trabajando por estamos asesinando. En general, hay cierta oposición, principalmente de grupos animalistas, al proyecto este de erradicación, no es mayoritaria. En su momento se hizo una encuesta de percepción, no tengo el resultado exacto, pero determinó que la mayor parte de la gente o está a favor o al menos no se opone porque conocen el impacto. Si uno mira una petición que habían hecho en Change hace 4 años para Adrián Schiavini, que es mi director y en su momento jefe del proyecto, que decía, doctor Adrián Schiavini, detenga la matanza de castores en Tierra del Fuego. Y cuando uno se pone a mirar, la gente que comentó, gente de Arequito, de San Martín, de Santa Fe, incluso una española. Hay gente de Ushuaia que está en contra, pero no son mayoría, y la mayoría que firman estas peticiones son gente que no conoce el problema, que nunca estuvo acá o apenas visitó el lugar. Bueno, y como lamentablemente este problema de especies exóticas no es algo que pasó de 50 años, que no se sabía el impacto, es algo que sigue pasando. Hoy en día hablamos del impacto de exóticas y siguen queriendo traerlas. Estas fotos del año pasado, porque había un proyecto para sembrar salmones de Canal Beagle en jaulas trampa, con el seguro riesgo de escape, porque ya pasó en Chile que se escaparon, porque ya tuvieron muchos problemas ambientales y ahora quieren hacerlo también acá. Así que esperemos que eso no pase. Muchas gracias. Bueno, acá vendría la parte en la que te aplaudimos. Bravo. Muy linda presentación, Pablo, muy didáctica. Gracias. Muy concisa y concreta. Y por lo que pude ver, inclusive ya contestaste en esa presentación algunas de las preguntas que pretendíamos hacerte ahora en esta post-presentación. Chicas, no sé ustedes qué opinan al respecto. Muy buena. Excelente. Sí, buenísima, muy clara.
Me Pero alegra. además, muy clara en el sentido de la amplitud, da la dimensión de la problemática y presenta las muchas aristas que tiene un problema derivado de la invasión de una especie exótica, que básicamente pasan totalmente desapercibidas para todo el mundo en general, inclusive para nosotras, digamos, que hablamos de esta cuestión todos los años, y de hecho hacemos referencia a estas complejidades, pero es difícil conocer de primera mano cada problemática en relación a cada especie exótica, ¿no es cierto, chicas? Y la verdad que tu presentación como que nos abre así como un panorama nuevo que hay en el cual también podemos focalizarnos un poquito más cuando hablamos de especies exóticas, ¿no? Para tratar desde nuestra materia también de aportar a esta visión crítica que debiésemos tener a la hora de apoyar o no apoyar una campaña que tiene que ver con la resolución de algún problema en relación a esto. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, a mí me sorprendió mucho lo que comentaba, por ejemplo, de cuando inundan un área de pastoreo, se caen los postes. Eso es algo que a mí nunca se me había ocurrido, Sí, y hablando con un estanciero me lo había comentado. Entonces, lo que les pasa es que al caer los postes se junta el ganado y después terminan teniendo terneros que nacen en invierno y terminan destinados a morir porque no hay pasturas. Son esos claro, problemas que uno nunca los podría pensar si no se los comentan. Por eso es muy importante que lo que es exactamente, la ciencia de conservación sea totalmente transdisciplinario. No solamente biólogos, claro. veterinarios, sociólogos, sino también la persona que vive a día los problemas y que los conoce mejor que todos nosotros. Exactamente. Bueno, viste que el involucramiento de las comunidades siempre es importantísimo a la hora de llevar adelante cualquier clase de estudio que sea y sobre todo aquellos que pretenden resolver un problema, ¿no? Esto de poner como pares a los lugareños, pueblos originarios que hubiese en la zona si los hubiese, vecinos, comuneros, poblaciones criollas, lo que fuese, de acuerdo al tipo de región en la que estamos trabajando, pero son interlocutores válidos y protagonistas imprescindibles en todos estos estudios. Esto también es algo que nosotros resaltamos siempre y forma parte, ya creo yo, del ABC de cualquier proyecto que se pretenda llevar adelante con este sentido, con cualquier otro sentido de conservación, ¿no? Así que eso también es importantísimo. Y por otro lado, sí, como vos bien decís, poner, o sea, tratar de tener tal amplitud, de poder pensar en esto de los postes, que a mí también me sorprendió inmediatamente cuando lo nombraste, yo también pensé lo mismo, dije, mira vos, no se me hubiese ocurrido sospechar que esto podía ocurrir en relación a los castores, sin embargo, sucede, es realmente, es impresionante. Y la otra cuestión que me gustó mucho fue esta relación que mostraste entre el castor, la rata almizclera y el bisón, Cintia, porque lo que ponen digamos, lo que pone en evidencia es que ya no podemos hablar solamente del problema del castor sin dejar de relacionarlo con las otras dos especies que se facilitan entre sí y finalmente creo arman como una mesa de tres patas para la cuestión de las invasiones o de las especies invasoras en el sur, ¿no? Sí, exactamente. Como que no hay que dejar, cuando se habla de castor, se está hablando indirectamente de rata almizclera y de bisón. Y además otra cuestión que también me interesó mucho de lo que vos dijiste, Pablo, es esto de que estamos hablando del problema de una especie exótica invasora con todos los daños que se producen, pero sobre una estepa patagónica previamente desertificada por la acción de otra especie exótica que son las ovejas. Es decir, hablar de los daños que provocan los pastores, las ratas y los bisones sobre 50 millones de hectáreas desertificadas por la acción por el impacto causado por las ovejas, es otra cosa, digamos, ¿no? Es sumar impacto sobre impacto y dimensionar la profundidad del problema, ¿no? Y además también concluir con que queda poco tiempo para,
tratar de impedir o de parar con este daño que están provocando estas especies invasoras, ¿no? Digo, con toda la urgencia del caso. ¿No te parece o te parece que estoy exagerando? No, sí, realmente es un problema muy complejo, sí, y sí, los impactos generalmente de todas las especies se suman y tampoco podemos solucionarlo de a uno. Por ejemplo, lo que decías de los Claro. bisones, si uno erradicara a los castores completamente hoy, se pudiera, las ratas semescleras probablemente se quedarían sin ambiente y empezarían a desaparecer también. El problema es que los bisones van a empezar a comer otra cosa, y esa otra cosa seguramente va a ser nativa. Claro. Entonces también va a haber un segundo impacto ahí Sí. que hay que poder preverlo. Y seguramente con la interacción con el ganado también hay más impactos que no estamos pensando ahora. Claro, claro. Chicas, no sé si ustedes quieren interrumpirme para hacer algún comentario, ¿no? Vos decías, Pablo, que, porque yo te iba a preguntar, pero vos Lo dijiste, que quería preguntar es, perdón, con los castores muertos, ¿se aprovecha algo o no? ¿O ya no? Porque en un momento se decía de la carne para la gastronomía, no sé si la piel tiene algún uso, si la piel es de calidad, o En, simplemente se desechan. no, la idea del proyecto de erradicación era simplemente descartar los cuerpos a más de 30 metros de un curso de agua para no contaminar y punto. Algunos cazadores por su cuenta, cuando tenían tiempo libre, aprovechaban para cuerear los animales, se llevaban los cueros, se podían llevar la carne para alimentar a un animal, un perro o así. Pero en general no se aprovecha. Es muy complicado. La carne de castor se puede comer, pero es complicado trabajarla. Está muy limitado el congelamiento, puede cambiar el sabor, tiene algunos problemas. Se podría llegar a usar, me han comentado, por ejemplo, como carnada para las trampas de centollas. El cuero no es de mucha calidad comparado con otros internacionales por una cuestión de los colores, del pelaje, de que acá no hace tanto frío como en Canadá. Pero sin embargo se claro, podría llegar a aprovechar. El problema es que al estar muchas veces los campamentos, las trampas, en medio de la nada, un castor de 20, 25 kilos, cargarlo al hombro hasta la ruta, es muy complicado. claro, 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 claro. Todas esas cuestiones, ¿no? Que van surgiendo inclusive de llevar adelante las prácticas, ¿no? En relación a los estudios. Primero, una cosa es, digamos, tenerlos previstos en un papel y otra cosa es en terreno, ¿no? Cuando aparecen estas cuestiones, esto que vos decís, ¿no? Que es una cosa tan simple, cómo cargar sobre los hombros los cadáveres de 20, 25 kilos, hasta dónde se puede. Y la otra cuestión que también me impresionó es el despliegue presupuestario que habría que hacer, esto de utilizar helicópteros y helicópteros para llegar a zonas que son prácticamente intangibles, ¿no? Finalmente, digamos, en la relación costo-beneficio, ¿no? Del daño que producen, estas cuestiones también pesan muchísimo. Y más si tenemos en cuenta que estamos atravesando mundialmente, además, por un periodo de escasez de combustible fósil, aunque no lo queramos asumir como tal, ¿no? Pero, digamos, seguir destinando combustible fósil para estas cuestiones, hasta dónde podremos hacerlo, ¿no? Y en tal caso, también esto tiene algún peso a la hora de hacer fracasar un proyecto, ¿no? Como vos decías, que en algún momento fracasó. Y no hay problemas son R los castores, son roedores, pero no hay problemas o no se sabe si hay problemas de la población a nivel de endogamia, si están surgiendo a lo mejor enfermedades en la población producto de ese número bajo inicial, ¿no? De ejemplares con los que se inició la población. De eso no hay nada, ¿no? Porque a lo mejor no puede pensar, bueno, a lo mejor se empieza autorregular porque Claro, aparecen alelos indeseables o algo que ayude a... claro. No, pero igual, los castores igual no son totalmente R como unas ratas. O sea, tienen 2 años de cuidados parentales, así que algo de Ah, K también tienen por ahí. Y en cuanto a eso, no. En los castores capturados se encontraron algunas deformidades chicas, la mayoría nada incapacitante. Pero pasamos de 20 a más de 100.000
y no parece que vayan a parar, así que no parecería que haya aparecido nada que lo joda genéticamente. Yo te decía que te quería preguntar, Pablo, finalmente la cifra la más ajustada a la realidad actual en cuanto al número de castores presentes es de 100.000. En realidad no hay una cifra buena hoy en día. No Claro. existe. Hay cálculos estimados en base a los diques que se encontraron en imágenes satelitales que tienen errores gigantescos porque la imagen es vieja, porque no se distingue si es un dique, si es agua, si es humedad. El número está entre 100 y 150.000, es lo que se estima hoy, pero muy a grosso modo. Claro, es un cálculo muy estimativo. Y la otra cuestión que te quería preguntar, Pablo, es en tu visión, en lo que estás viendo, en lo que has visto, en lo que venís analizando, ¿es posible o será posible erradicar totalmente el castor de nuestro sur continental? Por ahora sur. Bueno, realmente, a título personal, más allá de la estrategia, yo creo que Sí. es muy difícil, rozando lo imposible, en la condición política y económica habitual de tanto Argentina como Chile. Ya se vio en el mapa de rutas que hay lugares muy inaccesibles. La parte chilena del archipiélago no está mejor con las rutas que nosotros. Entonces Claro. haría falta mucho presupuesto y por Mucho 10, 20, 30 años por ahí o más para poder hacer esto. Y lamentablemente no hay proyectos con la cantidad de dinero que necesario duren para tanto. contratar 100 personas por 30 años y que no lo descontinúen en algún momento. Claro, Y el problema es que claro, si se claro. está erradicando y se frena por falta de presupuesto 4 años, los castores se van a seguir reproduciendo y van a volver a ocupar las mismas áreas de donde se los sacó. Claro, claro. O sea, parar 4 años significaría un retroceso muy grande para el posible avance en su solución. Exactamente. Hoy en día, por ahí lo mejor que se podría aspirar es que Chile logre erradicarlos en el área continental y que puedan poner una buena barrera, tanto Argentina como Chile, para evitar que se expandan por el continente. Y medio como que Claro, lo que son todas las islas de esta zona, ya es mucho más complicada la erradicación. claro. Pero además, Pablo, me parece a mí que para que esto realmente funcionara debería haber una articulación muy aceitada entre los dos gobiernos, ¿no? Y de los equipos que se manejan en los dos países, muy aceitada y muy articulada, para poder lograr con mayor eficacia las acciones que se pretendan llevar adelante. ¿O vos te parece que que si trabajan en forma independiente, igual se podría lograr alguna clase de éxito? Depende de las áreas. Hay áreas que están bastante distantes de Chile. Argentina en el archipiélago solamente tiene un poco menos de la mitad de esta isla, pero en las áreas comunes de frontera incluso hay ríos que atraviesan los dos países. En esas partes el trabajo conjunto es fundamental. Si Claro. sacamos los castores del lado argentino del río y no del lado chileno, eso es totalmente obvio que en menos de un año van a haber vuelto. Pero Claro. lamentablemente los mecanismos de cooperación no están tan aceitados todavía. Eso te iba a decir. Y en ese sentido, ¿cuáles serían los problemas a superar? Bueno, hoy en día, por ejemplo, con el plan de manejo del fuego, hay un mecanismo de cooperación por lo cual los bomberos pueden cruzar la frontera de un país a otro por cualquier punto en medio de una emergencia y no necesitan hacer papelería, burocracia y esas cosas. Lograr algo así para el proyecto Castor sería fabuloso, sería fundamental. Que los tramperos puedan cruzar. Entonces, por ejemplo, el río Pipo que les mostré, que en la parte chilena les es muy inaccesible a ellos y no tanto a nosotros, poder desde Argentina sacar los castores del lado chileno en esa parte y que los chilenos entren a Argentina a sacar los castores donde a ellos les quede más cómodo. Claro, claro. Bueno, entonces la articulación aceitada es, es imprescindible, es básica, ¿no? Y en ese sentido, ¿han tenido interlocutores válidos? Después los apago. Perdón. Perdón.
Linoe, ¿podrías repetir? No, decía que, digamos, y en ese sentido, ¿no? Para lograr esto que vos estás diciendo, que ayudaría muchísimo al éxito, a lograr el éxito, digo, ¿han visto buena predisposición para lograrlo? También hay cambios, cada vez que cambia un gobierno, bueno, hay que renovar el discurso, hay que volver a concientizar a las autoridades sobre el problema, en fin. Bueno, en ese sentido se han visto problemas tanto en Argentina, dado que, por ejemplo, el gobierno provincial está el primer año de mandato viendo que hizo el anterior con todo parado, el segundo y Claro. tercero trabaja, y en el cuarto es como, bueno, ya me voy, no hago mucho tampoco. Entonces se trabaja la mitad del tiempo. No importa Claro. qué gobierno sea. Y en cuanto al lado chileno, se trabajó de una forma distinta. En vez de centralizar todo el proyecto en el gobierno, cada organismo trabajaba en su área piloto. Una ONG trabajaba en sus parques, el gobierno trabajaba a través de la CONAF, creo que era, en otros, y así. Sí. Entonces no tienen ni información muy Claro. centralizada y tampoco los mecanismos de articulación entre países muy centralizados para compartir esa información. Bueno, viste, ese problema de desarticulación es un problema histórico. Nosotros lo hemos visto a través de cuando quisimos formamos la Red Argentina contra el Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, ¿se acuerdan, chicas? Que ahí fue patente y se puso en evidencia la tremenda falta de articulación que había entre las instituciones con poder de policía en ese momento, que fue lo que más detectamos, para trabajar articuladamente, y se dio que en los foros de discusión, cuando hacíamos las reuniones nacionales, donde logramos que estuviesen presentes representantes de 17 provincias de las 23 que tenemos, había gente que se conocía por primera vez y que después se articuló, y eso facilitó muchísimo los procedimientos que se hacen para combatir el tráfico interprovincial, por ejemplo, ¿no? Y una cosa tan simple como conocer al otro, escucharlo hablar, hablarse y proponerse trabajos en conjunto. Es una cosa que ya no depende del presupuesto, Pablo, ¿no? Sí, exactamente. Depende Pero, de que haya una buena gestión en los diferentes niveles de gobierno para que ese reconocimiento entre pares exista, ¿no? bueno, lamentablemente, por ahí a nivel nacional es un poco más sencillo, pero a nivel internacional hay que pasar por ciertos mecanismos legales, Cancillería, consulados, y ya hay muchas más trabas burocráticas. E incluso por ahí acá también se ha exagerado un poco eso al nivel de no intercambiar información sobre cantidad de capturas o eficiencia, lo que les mostré antes, que tampoco son datos secretos. Sí, Pero bueno, sí. todo se ha hecho mediante Bueno, notas de Cancillería que llevan meses. lo mismo nos pasaba, ¿se acuerdan, chicas, cuando a la hora de lograr con los datos sobre decomisos y toda esa cuestión, eran muy reticentes a mostrar los resultados que tenían? ¿Sabés por qué era, Pablo? Porque eso ponía en evidencia, o podía poner en evidencia, o podía facilitar comentarios como que en tal lugar no se hace nada, porque no hay resultados importantes para mostrar. Entonces mejor no mostremos, porque puede haber juicios de valoración respecto a esos datos, pero que vaya en detrimento de la eficiencia del trabajo de ciertos equipos, ¿viste? Y entonces había que tratar de romper eso y decir, no, acá nadie viene a señalar a nadie, sino que venimos a tratar de hacer algo en conjunto que sea exitoso. Porque mientras tanto los problemas continúan, ¿no es cierto? Mientras tanto el tráfico no para, mientras tanto los castores se siguen expandiendo. En tu opinión técnica y conocedora del lugar, Pablo, ¿hasta dónde sospechan o están viendo o es posible pensar que si los dejásemos, los castores podrían llegar hasta dónde? ¿Hasta qué punto, hasta qué lugar del continente, de la estepa patagónica podrían llegar? Bueno, como opinión personal, no te puedo responder nada. De lo que leí en algunos trabajos, hay algunos que dicen hasta más o menos la latitud de Bariloche, otros que dicen 35 grados sur, que sería el norte de Neuquén, pero en general es más o menos para la zona cordillerana y donde tengan cursos de agua. Para ellos el Claro, agua es fundamental. Sin embargo, es como les decía fundamental. antes, se pensaba que nunca iban a poder vivir en la estepa sin árboles y les va muy bien. Se pensaba que no iban a poder Claro, cruzar ni el Beagle ni el Magallanes y los cruzaron. Entonces, que ahora digan, se claro, van a quedar en Bariloche y no estoy tan seguro.
Claro, Pero, como sin que hay una embargo, subestimación bastante importante respecto a la biología del castor, ¿no? sin embargo, para ser un poco optimistas, llegaron a Punta Arenas en Chile más o menos en el 90, en el continente. Y todavía, ya estamos 30 años después, casi no avanzaron por el continente. No se sabe si es por el puma, aunque no hay muchos registros de puma atacando castores, pero podría tener que ver por qué causa es, pero están avanzando realmente muy lento en el continente, cosa que es bastante Ajá. optimista. Auspiciosa, claro, claro, es una cuestión bastante auspiciosa. Bueno, yo por mi parte creo que he agotado mis inquietudes respecto a la presentación de Pablo, porque fue realmente muy, muy esclarecedora, muy clara y muy abarcativa. Por lo tanto, es bastante, digamos, dudas no dejó al respecto. La última pregunta que me gustaría hacerte, Pablo, que tiene ya que ver con vos, ¿qué fue lo que te apasionó? ¿Qué fue lo que te capturó la atención de los castores, de esta problemática? ¿Qué es lo que te mueve internamente ese motorcito apasional que todos tenemos dentro, que hace que estés viviendo en el fin del mundo, conviviendo con toda clase de inclemencias climáticas, problemas, en fin? Pero ¿qué es lo que te mueve de esta problemática o de esta elección de tu trabajo de tesis? Bueno, podría contar una historia muy linda, inventar algo, pero siendo totalmente honesto, yo quería trabajar en mi Romántica. tesis en algo de ecología de mamíferos más grandes que una rata. Y fue la única opción que tuve y me vine para acá. Pero la verdad, más allá de las razones por las que estoy acá, mi trabajo, a veces mi día de oficina es estar paseando en medio de la montaña, yendo con una mochila, con las cámaras, y me pagan para eso. Entonces, Claro. realmente no lo cambiaría por nada y no volvería nunca a Buenos Aires, creo. Ahora, respecto a Castor, Y la verdad y que menos en situación de pandemia. totalmente. Pero igual, la idea de poder, por más que crea que no se puede erradicar, la idea de aportar un poco de conocimientos exóticas, tratar de aportar un poco a la solución de los castores, me parece que Claro. es algo importante poder devolver un poco aparte al país también todo el dinero que se gastó en formarme, para ayudar un poco a solucionar los problemas. No, pero no se lo gastó, Pablo, invirtió ese dinero, porque la educación no es un gasto, es una inversión. Entonces, me parece fantástico y es lo que siempre he sostenido en mis discursos, esto de la devolución a la sociedad, parte de lo que ella invierte en nuestra formación, es sin lugar a dudas un deber ser, un deber estar, digamos, y tiene que ver con nuestra ética, con nuestra conciencia, tiene que ver con nuestra cosmovisión, así que en ese sentido es una respuesta muy esperada la tuya y me encantó escucharla, digamos. Pero bueno, es una inversión, no es un gasto para nada, al contrario, mira dónde estás, lo que estás haciendo, valió la pena haber aportado para que ahora estés donde estás trabajando. Así que, bueno, de mi parte, muchísimas gracias por haber dedicado casi toda la mañana, diría yo, y algunos días más de tu vida a este intercambio de conocimientos que para nosotros fue muy importante y seguramente lo será también para nuestros estudiantes. Más allá de poner a disposición de ellos videos que andan circulando por YouTube para poder abordar la problemática de la invasión de los castores, hemos podido tener de muy buena fuente toda esta información que se va a transformar más temprano que tarde en conocimiento. Para terminar, yo quería preguntarte, dado el contexto en el que estamos, porque no es casualidad que estemos utilizando la virtualidad para estar con vos, por lo tanto no vamos a negar que estamos atravesando nada más y nada menos que una pandemia, y en ese sentido quería preguntarte cómo impactó la pandemia, esta situación de pandemia, en tu trabajo de tesis, exactamente. ¿Qué fue lo que detuvo? ¿Qué fue lo que permitió? Si permitió algo, si sacaste alguna cuestión positiva de esto inclusive, ¿qué dirías? Lo que es mi Y trabajo prometo de que es la campo, última pregunta. yo trabajo de laboratorio, en realidad nunca hice, y trabajo de campo ya lo había terminado hace más de un año. Entonces, como todo lo que Ajá. tenía que hacer es oficina, podía seguir trabajando en casa. Bueno,
con las complicaciones de eso de estar encerrado, vivir en la oficina, pero no es que me limitaba a hacer Claro. algo. Ajá. Ahora, Al contrario. un poco gracias a la pandemia, lamentablemente, creo que todos un poco descubrimos que lo de la virtualidad se puede. Se podía antes también, pero a nadie le preocupaba. Entonces, gracias a esto, por ejemplo, la semana pasada pude hacer un curso de posgrado y me hubiera costado mucho Ajá. pagar el viaje hasta Bariloche y estar una semana alojándome para hacerlo. Y ahora lo hice solamente con la inscripción y desde mi casa. Claro. Y bueno, este tipo de cosas creo que también están floreciendo, los Meet, los Zoom, y es algo que también estamos aprovechando todos y que seguramente va a quedar cuando la pandemia pase. Claro. Muy bien. Fantástico. Bueno, sí, eso de tener que poner el trasero sobre la silla y trabajar frente a la computadora, porque si tuviésemos la posibilidad, como vos decís, de estar en el campo, seguramente que siempre se posponen esas cosas para las noches o para los días de lluvia, cuando no se puede salir, pero cuando hay lindo clima y hay posibilidades, o cuando estamos autorizados a salir, todos nosotros, los que estamos acá en este Google Meet, elegimos la naturaleza sin dudarlo. Y en salir corriendo para estar en contacto con ella. Que es lo que, en definitiva, ese es el motor que nos mueve a todos, ¿no? El profundo amor por la naturaleza y esta necesidad urgente de tratar de conservar lo que nos resta. Así que muchísimas gracias, Pablo, por tu compromiso, por tu trabajo, por tu predisposición, por tu generosidad a la hora de compartir tus conocimientos. Muchísimas gracias realmente. Fue un gustazo haberte conocido. Esperemos seguir en contacto. Y la verdad que esto viene a enriquecer muchísimo nuestra materia. Me alegro mucho. Yo también les agradezco la oportunidad de hablar, de divulgar un poco este problema. Con la conservación, uno puede estar encerrado trabajando, haciendo paper que se escriben en inglés y no los lee nadie, ni siquiera los gestores hablan inglés muchas veces. Entonces, tener la oportunidad de divulgar, de decirle a todo el mundo lo que pasa, es fundamental. Así que, Chicas, bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? Perdón. Bueno, espero que vengan un día a visitar Ushuaia y que puedan ver también la problemática de primera mano y de paso las lagunas, los centros de esquí. No, eso no. Para mí, yo paso. Todo lo que sea divertimento capitalista depredador, conmigo no tiene ninguna oportunidad. Yo me quedaría. Más vale, llevamos nuestra carpa para 6 personas que tenemos, que viene bastante guardadita, llena de polvo, habría que desempolvarla, ¿no, chicas? Y irnos al sur. Además, Angie nos tiene que llevar al museo, nos tiene que hacer recorrer todo su mundo, el mundo compartido con Natalie, que debe ser tan hermoso. Yo no conozco Ushuaia, no conozco Tierra del Fuego, llegué hasta Bariloche y de ahí no. Flor tiene su hermana más al sur, en Villa Langostura. Y Cintia, no sé tampoco hasta dónde llegaste en el sur, es un país tan extenso, ¿no? Tan rico. ¿Hasta dónde llegaste vos? Sí, también hasta Bariloche por la zona de la cordillerana y por la costa hasta Puerto Madryn. Así claro, que yo también. Hasta Puerto Pirámides, en realidad. Hasta ahí llegué. Hasta ahí sí, llegué. sí. Queda mucho todavía por disfrutar y descubrir. Ojalá que esto pase rápido y volvamos a las rutas. Todos volvamos a las rutas y a los lugares naturales que nos Esperemos convocan. que sí. Acá vale mucho la pena conocer esta isla. Seguro. Sí. Tiene una magia y un encanto, es única. Y a mí me gustaría mucho sentirme en el fin del mundo. Me encantaría tener esa sensación de estar en el fin del mundo, realmente. O el principio, según como te mire, tenés razón, Angie, tenés razón, porque si damos vuelta es el principio de todo. Así es, así es. Además no digo el fin del mundo en sentido peyorativo, ¿no? Sino con esa cosa de tratar de ubicarse en una globeta como la nuestra, que realmente en lo que... El último confín de la Tierra. Claro, pero por la magia que tiene ese concepto, ¿no? Por lo mágico que suena, digamos. Bueno, gente, ahora sí nos despedimos y
Lo liberamos a Pablo para que pueda seguir con su trabajo. Lo teníamos medio capturadito acá entre nosotras, pero lo liberamos. Ojalá que nos volvamos a ver, Pablo, y nos peguemos un buen abrazo presencial y no virtual. Ojalá que sí, en algún lado del extenso país será. Así es, en la vida nos va a cruzar seguramente en algún lugar, y si no, iremos hacia el sur para encontrarte y festejar juntos el habernos conocido. Sería muy bueno, muy bueno. Por ahora no sé si se llega a ver el sol a través de las cortinas, así que parece que es un hermoso día para ir a caminar por algún lado. Claro. Gracias, Pablo, hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.